Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar psicológico que permite a las personas hacer frente a las tensiones de la vida, desarrollar sus capacidades, aprender y trabajar bien, y sobre todo, contribuir a su comunidad. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre es Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. Hoy conversaremos en torno al tema apoyo institucional y políticas universitarias centradas en la salud mental, para lo cual nos acompañan 3 personas panelistas expertas en el área. Me permito presentar a la doctora Silvia Morales Chainé. Ella es licenciada, maestra y doctora en Psicología por la UNAM, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Su última estancia académica fue en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Recibió la Medalla al Mérito Universitario y ha sido reconocida por su trayectoria en análisis de la conducta ante la sociedad mexicana en dicha materia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras Nivel 2. Ha sido responsable de 21 proyectos interinstitucionales de investigación, entre los que se destacan el de las acciones del fortalecimiento de las ventanillas de salud para la atención psicológica vía remota, con el apoyo de la Comisión de la Salud Fronteriza México-Estados Unidos, y el de la atención psicológica a distancia para la salud mental ante la contingencia sanitaria por COVID-19 por la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Silvia Morales Chainé. Un placer, gracias por la invitación, es un gusto estar con mis colegas el día de hoy. También nos acompaña la doctora Wendy Bautista Montoya. Ella es doctora en educación, maestra en desarrollo educativo y licenciada en pedagogía con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, UNAM. Su trayectoria ha trascendido a través del desarrollo de proyectos de intervención comunitaria, la tutoría, la orientación educativa, la planeación y gestión educativa en la UNAM por más de 20 años. Ha colaborado en diversas posiciones en diversas entidades académicas de nuestra universidad. Actualmente es coordinadora del Centro de Orientación Educativa COE de la DEGOAE UNAM y coordinadora del Programa Institucional de Tutoría de la UNAM. Sus líneas de incidencia profesional se encuentran en la planeación, gestión y dirección de proyectos integradores para la formación de jóvenes. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Wendy Bautista Montoya. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con mis compañeras este tema que es tan interesante para todos aquí en la universidad. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Adriana Hernández Gómez. Ella es doctora en psicología por la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Psicodinámica del Trabajo en París, Francia. Es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la FES Iztacala, donde dirige el Laboratorio Universidad, Trabajo y Subjetividad. Es tutora de la MADE Psicología y de la Maestría en Psicología con residencia en Psicoterapia para Adolescentes. Ha sido profesora invitada de la Universidad de Toulouse, en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y responsable de sede del programa Espora Psicológica en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Adriana Hernández Gómez. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, para comenzar esta charla, comenzaría con la doctora Silvia. ¿Por qué hoy es tan importante e imprescindible que las universidades integren la salud mental como parte de sus políticas institucionales?
Muchas gracias, doctora Anabel. Pues efectivamente nuestros estudiantes, docentes y trabajadores hoy día se enfrentan a una serie de determinantes sociales muy graves relativos a perder la salud mental. Entre ellos sabemos, por ejemplo, del crecimiento en el uso de drogas sintéticas, de pues estos temores que se derivan de las guerras actuales, de los conflictos globales, inclusive del cambio climático, pero particularmente las violencias sociales y familiares nos han llevado también a considerar la importancia de abordar, prevenir, trabajar los riesgos a la salud mental. Nuestros estudiantes también, por ejemplo, se han visto ya expuestos a tiempos excesivos en las pantallas de diversos dispositivos, lo cual también se ha asociado con altos niveles de ansiedad y estrés. Y finalmente no podemos olvidar también las condiciones de la pandemia por COVID-19 en la cual distintas condiciones sociales también agravaron los riesgos a la salud mental. Tenemos algunos datos de la pandemia, durante la pandemia, donde pudimos comparar lo que pasaba antes de esta y durante la pandemia y observamos, por ejemplo, en nuestros estudiantes un crecimiento de los riesgos por el uso de cannabis, de sedantes, de alucinógenos y otras sustancias de corte de diseño. Y también esta información que tenemos relativo a lo que ha ocurrido en diversas universidades y sobre todo en nuestros jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad es justamente el crecimiento en la exposición a la violencia en la intimidad de la familia, no tanto la que se recibe como la que se perpetra. Estas condiciones, por supuesto, han aumentado este uso de sustancias psicoactivas como otras afectaciones como la depresión, el estrés postraumático y, por supuesto, la ansiedad. Es preocupante, ¿no? Y definitivamente las acciones que estaremos conversando el día de hoy nos permitirán entender lo relevante de abordar y establecer política pública en las universidades para prevenir y atender los riesgos a la salud mental. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, un panorama que nos plantea la doctora Silvia, pues bueno, importante, con determinantes como ya lo mencionaba, y factores de riesgo contextuales que hacen importante la incorporación de la salud mental como parte de las políticas institucionales. Doctora Wendy, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, a mí me parece relevante esta oportunidad también de que hace imprescindible para las universidades hoy la salud mental, de pasar de una situación de ser como apagafuegos a hoy vincularnos de una manera más eficiente y efectiva con el estudiantado, ¿no? Y que tiene que ir siempre encaminado a la construcción de un bienestar. Y algo de importante es que, por ejemplo, una tercera parte de los estudiantes que ingresan a educación superior ya vienen con algún trastorno, con algún problema en salud mental o también con algún consumo de sustancias, como comentaba Silvia, que los hace susceptibles y vulnerables a determinantes que van vinculadas, por ejemplo, con la trayectoria académica, con el rezago, con la deserción, con esta desafiliación a las instituciones universitarias, por unas necesidades emergentes que hoy vemos en el contexto. Hoy más que nunca una persona está determinada por el contexto y lo vemos en muchísimos indicadores, ¿no? Por ejemplo, hoy el 37% de los estudiantes que busca algún apoyo escolar, pues tiene sus raíces o cómo se presenta este problema, están en problemas personales, que es un 30%, y el restante, pues son problemas también de pareja, situaciones en las cuales no han sido resiliente, como comentaba Silvia. Hoy los jóvenes están hiperdigitalizados, lo cual les genera muchísima ansiedad. De acuerdo con unos estudios, el 72% de los estudiantes se siente abrumado por el número de noticias que recibe. Y ver cómo estas te llevan a contextos pues, de odio, a contextos de radicalización, de ciertas posturas, de ciertas también tendencias que se manejan en las redes sociales, que los vulneran. Y otra cosa muy importante es porque en la universidad las juventudes encuentran una primera línea de detección de su propia vulnerabilidad, en la cual a veces no se dan cuenta, en la cual no saben como tanto pedir ayuda, y nosotros desde esta mirada y perspectiva de juventudes debemos mirarlos con mayor esperanza, con mayor oportunidad de avance, para que ellos encuentren un sentido de vida en el venir a la universidad, también como un espacio de cobijo.
Muchas gracias, Wendy. Doctora Adriana, ¿por qué es importante el que se incorpore esta perspectiva, esta mirada desde la salud mental en las instituciones? Bueno, yo coincido totalmente con las colegas. Evidentemente, la universidad es un espacio de conocimiento, un espacio de pensamiento, de aprendizaje, de formación, pero también representan las universidades, las escuelas en general, pero las universidades en particular, representan un espacio distinto, digamos, de salida, muchas veces de contextos difíciles. Pueden ser contextos en ocasiones familiares difíciles o contextos sociales difíciles, y las universidades representan como una especie de ventana a otros mundos, a otras posibilidades, como una apertura. Me parece muy importante a otras cosas distintas. Y justamente, evidentemente, esas otras ventanas implican un cuestionamiento muchas veces de las propias posiciones que uno ha tenido, ¿no? Digamos, a lo largo de la vida, y que, vaya, las universidades al contemplar programas en donde la afectividad, las relaciones de los estudiantes empiecen, digamos, a tener un lugar, ¿no? Dentro de las universidades y sus programas, pues va a permitir que esa ventana distinta a otros mundos, a otras posibilidades, sea aún mucho mejor, ¿no? Yo coincido totalmente con lo que mencionaba Silvia hace un momento, ¿no? No es de desconocimiento, ¿no? Sabemos todas, todos, que evidentemente estamos en un contexto de mucha violencia a nivel mundial. Nuestro país tiene una serie de circunstancias particularmente muy complicadas, y tendríamos que estar pensando desde las universidades como lugar de acogida, no solamente de formación, pues justamente empezar a trabajar y posibilitar nuevos, lo diré con esta palabra, como nuevos posicionamientos de las juventudes frente a las circunstancias que están viviendo. Gracias, Adriana. Silvia, ¿qué tipo de políticas o lineamientos se están implementando en las universidades, desde tu perspectiva, por supuesto, para promover el bienestar emocional? Claro, tengo la impresión, y como bien lo han señalado mis colegas, que estas acciones y políticas que se están instaurando en diversas universidades obedecen a estas recomendaciones internacionales. Yo he percibido, por ejemplo, acciones para reforzar el liderazgo y la gobernanza eficaz en el ámbito de la salud mental en nuestras instituciones universitarias. Hemos visto también la propuesta de servicios de asistencia social y salud mental integrales, integrados, adaptables a entornos comunitarios, como lo ha propuesto la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto también lo necesario de poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental, y sobre todo me parece que el fortalecimiento en los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental son estas 4 conjuntos de acciones que se están tomando en cuenta. Creo que ello obedece a adherirnos a estos principios y enfoques transversales que internacionalmente se han propuesto, como es la cobertura sanitaria universal, el respeto y la promoción de los derechos humanos, las prácticas basadas en la evidencia científica, por supuesto este enfoque de acuerdo al curso de la vida, en particular en nuestro caso a la adolescencia y la edad adulta, el enfoque multisectorial, poder integrar a todos los sectores públicos y privados que pueden incidir en una promoción de la salud mental, así como un tema mucho más nuevo que es la emancipación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales, es decir, cómo ayudar a que quienes han sufrido y padecido un riesgo a la salud mental son parte de estas acciones para promover las políticas, las planificaciones, la legislación y la prestación de servicios en salud mental. Creo que es importante esta adherencia no solo a las recomendaciones internacionales, sino cómo realmente poder poner en marcha acciones que nos permitan promover la salud mental desde la prevención, el tratamiento, hasta cuando es necesaria la reinserción y atención a la salud mental. Muchísimas gracias. Un gran panorama que nos comparte Silvia a partir de, pues bueno, estas implementaciones, estas políticas institucionales en las universidades para promover el bienestar emocional. Wendy, adelante con tus comentarios. Muchas gracias. Yo enumeraría 6 políticas institucionales que hemos estado implementando. Una, pues es desde esta visión de bienestar,
que nos ayuda a sostener pues todas las trayectorias y construir un sentido de vida en los estudiantes. 2, pues sería articular de manera más eficiente acciones, servicios y programas que están a servicio del estudiantado y también de los profesores y de los tutores. 3, sería este enfoque de desarrollo humano que está ligado a la atención diferenciada, en el acompañamiento diferenciado dentro de una comunidad diversa, la autonomía, el desarrollo de la autonomía progresiva en los estudiantes, la orientación en propósitos personales, el desarrollo humano ligado al bienestar y también a este proyecto que mencionaba Silvia de derechos humanos, y también pasar desde este enfoque que es inclusión de lo que denominamos nosotros una cultura incluyente, institucional y sensibilidad a la diversidad, ¿no? Que va ligada con lo que es género y derechos humanos. Son lentes imprescindibles para que hoy podamos intervenir de una manera más eficiente, más humana y más cercana con los estudiantes. Identificar también estrategias muy situadas, por ejemplo, todas estas prácticas restaurativas que van más allá de lo punitivo, que hoy se tienen dentro de una cultura de paz. Es algo que puede abordar muchísimo en el aula, por ejemplo, los tutores, y que debe ser una cultura constante que esté inmersa dentro de los mapas curriculares y ya no se vea como estos programas aislados que de pronto aparecen y en otra gestión desaparecen, sino que sí lleven pues, un seguimiento y un apoyo también institucional. Hablo, y me gustaría aquí un poquito hablar de las diferencias del estudiantado como una práctica de inclusividad. Por ejemplo, las neurodiversidades. Es importante que psicopedagógicamente sepamos acompañar a la comunidad neurodiversa, como mencionaba Silvia, también a las personas con discapacidad. Hoy no sabemos acompañarlos, ni tampoco sabemos de estas consecuencias que pudiera haber en muchos momentos como docente o tutor. Y es importante reconocerlas y que nos formemos dentro de ello. Y por último, que sería la 6, contar con protocolos también eficientes para la actuación y la intervención con el estudiantado. Muchas gracias, muy interesante, Wendy, lo que nos compartes y fundamental que le demos seguimiento también a estas políticas institucionales rumbo al bienestar comunitario, también llamaría de nuestra comunidad universitaria. Adelante, Adriana, con tus comentarios al respecto de este tema. Sí, yo creo que lo muestra muy claramente Wendy hace un momento, ¿no? Estas políticas que derivan en programas precisos que se están pensando desde hace tiempo, justo que no desaparezcan con los movimientos internos de la universidad. Y a esto yo añadiría, también pensando que hay una serie de nuevas formas de pensar estos programas y estas políticas muy... claramente lo dice Wendy, no necesariamente desde lo punitivo, porque se ha demostrado que desde ese lado no se logran cambios efectivos, y que más allá de los protocolos, que por supuesto son muy necesarios y hay todo un trabajo con la elaboración de protocolos, también algo que ha empezado a ver mucho la universidad es que se necesita un cambio, digamos, hacia la noción de cuidados, es decir, cómo podemos empezar a cuidar a la comunidad. Y cuando hablamos de la noción de cuidados, implican un montón de cosas. Por supuesto, la cuestión emocional está de por medio, pero también otras tantas cosas. Es decir, ha habido muchos programas en la universidad dirigidos por obvias razones, más a lo educativo, a la orientación vocacional, en términos generales, digamos, a lo educativo, pero ha habido una implementación cada vez mayor de programas de atención psicológica que ha habido desde hace mucho tiempo, pero cada vez más fuertes, fortaleciéndose de diversas formas los diferentes programas y sobre todo con esta beta multidisciplinaria, que no es solamente una atención psicológica o emocional, sino que también va ligada con tratamientos médicos, psiquiátricos, de nutrición, en fin, ¿no? Una serie de disciplinas que están ahí entrelazadas. Y evidentemente también la preocupación actual
central que tiene la universidad es por la atención comunitaria, que me parece fundamental. Vuelvo al punto inicial que comentaba ya también la doctora Silvia desde hace un buen rato, ¿no? Ella decía, bueno, hay una serie de factores estructurales que son innegables y que de ahí emergen una serie de problemáticas a nivel afectivo, emocional, y que evidentemente la universidad está volteando a ver esto y a partir justamente de una serie de programas de atención comunitaria empieza a poner granitos de arena, esperemos poco a poco se vaya haciendo mucho más grande, pero en este sentido de atención comunitaria. Gracias, Adriana. Silvia, ¿qué experiencias exitosas de programas de acompañamiento social o emocional se han desarrollado en el ámbito universitario? Es correcto. Bueno, a mí me gustaría resaltar aquellas que obedecen a los servicios integrales, integrados y adaptables que mencionábamos hace un momento en entornos comunitarios. Hemos tratado de adherirnos a estas acciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud, entre las que destacan, por ejemplo, la reorganización de los servicios y la ampliación de la cobertura. Trabajar con los servicios informales desde el autocuidado y el primer nivel de atención. Esta atención integrada en este famoso pirámide de la Organización Mundial de la Salud, en la que tratamos de desvanecer los niveles de riesgo para poder identificarlos de manera temprana y atenderlos de manera eficiente. Por supuesto, el trabajo que se ha hecho desde las universidades y la UNAM ha sido un líder en ello, es el trabajo en emergencias humanitarias, ¿no? Tanto en condiciones particulares de nuestro país como los sismos, ¿no? Hasta la emergencia humanitaria que hemos mencionado por la pandemia de COVID-19. También hemos realizado estrategias para planificar el que haya recursos humanos disponibles desde el nivel comunitario hasta el nivel especializado de atención, como incorporando en los programas de estudio de pregrado y posgrado la formación de estos recursos humanos, ofreciendo tutorías, especialmente también en centros de atención no especializada, para poder ayudar al reconocimiento temprano de estos riesgos, interrumpir su progresión y poder hacer, cuando es necesario, una derivación a un servicio especializado con un seguimiento, con un acompañamiento efectivo para poder pues eficientar lo que sabemos son los pocos recursos humanos disponibles en el nivel especializado. Por supuesto, el trabajar en la investigación en protocolos para validar estas prácticas basadas en la evidencia, creo que también es un tema relevante en las universidades que hemos tratado de contribuir con ello, y me parece que resaltar esta formación de recursos humanos creo que es un tema que no debe parar y debe fortalecerse ahora en la investigación también traslacional y aplicada. Gracias. Adriana, regreso contigo. Desde tu perspectiva, ¿cuáles, y si nos puedes compartir esas experiencias exitosas, buenas prácticas de programas de acompañamiento social o emocional? Bueno, tal vez pecaré de decir lo siguiente, pero me parece que todas las experiencias son exitosas en un sentido en particular. Es decir, hay algunas, evidentemente, algunos programas, algunas experiencias que han tenido mejores o mayores en términos a lo mejor cuantitativos, mayores efectos benéficos que otras. Pero me parece que todos los programas que ha habido en la universidad han tenido esta intención de pues empezar a acercarse al estudiantado de formas diversas, a veces desde lo comunitario, desde lo emocional, bueno, diferentes vías. Pero me parece que todas ellas han sido exitosas a su nivel, es decir, atienden a un cierto tipo de problemática, una comunidad particular, etcétera, y van teniendo efectos. Por supuesto, hay varios programas, ¿no? Si me permiten hablar del programa al que yo pertenezco, ¿no? Espora Psicológica, pues justamente ha sido una experiencia
me parece bastante exitosa en el sentido de poder dar atención profesional, especializada y multidisciplinaria al estudiantado. Pero yo hablo de este programa porque es el que conozco mucho más de cerca, pero hay muchos otros programas que han sido muy exitosos en múltiples términos. Por un lado, en la formación del estudiantado para poder hacer prácticas en ellos y formarse, pero por otro lado del impacto que ha tenido en la comunidad, ¿no? Y es siendo académicas, pues seguramente nos ha pasado que los estudiantes se acercan a nosotros, a nosotras y justamente nos dicen, es que yo tomé un proceso terapéutico breve en tal programa y esto me cambió la vida, ¿no? Y pude pensar tal cosa. O, por ejemplo, problemáticas muy serias con las que nos hemos enfrentado en los diferentes programas. Por ejemplo, el caso de las adicciones, que por supuesto Silvia es experta en ello, pero vaya, la atención psicoterapéutica breve, porque evidentemente en un espacio universitario no puede hacerse más en extenso, pero un espacio psicoterapéutico que le permita a la persona empezar a replantear cosas a la par de dirigirlo, derivarlo a especialistas en adicciones, especialistas en psiquiatría, especialistas de diferentes vías, bueno, va haciendo también la diferencia, ¿no? Ahora puedo pensar en un caso de hace algunos años, pero que justamente esta persona ya muy consumida, valga la redundancia, en el consumo de varias sustancias, que estaba a punto de dejar la universidad, pero este camino, que no es el camino de un terapeuta, sino de un programa y de toda una serie de disciplinas que están trabajando en conjunto, a la par del apoyo familiar, porque esto es sustancial también en este tipo de casos tan graves, y como ese, bueno, es un caso, pero de muchísimos más. Entonces, cerraría con esto, ¿no? Me parece que todos los programas a sus alcances, con sus recursos, son exitosos. Evidentemente se necesitan más y bueno, parece que se necesita todo el tiempo, ¿no? Nada alcanza de repente a cubrirlo todo. Y bueno, como mencionas, es muy importante destacar que el éxito del programa incide básicamente en el bienestar del usuario, ¿no? O sea, este caso que tú compartes, pues es el éxito que buscamos, ¿no? Que haya un impacto real en el usuario. Más allá de, como comentas, resultados mayúsculos, ¿no? O escalables, etcétera, que por supuesto que es importante, pero estos casos son realmente los que nutren el éxito de estos programas. Bueno, pues si nos permiten, vamos a una pausa y continuamos conversando sobre apoyo institucional y políticas universitarias centradas en la salud mental. Acompáñenos, síganos en nuestras redes sociales. Regresamos. Podríamos decir que el día de hoy vivimos pues en un mundo marcado por la hiperconectividad, donde todo el tiempo pues tenemos un bombardeo de múltiples narrativas. Muchas veces esto implica que no hay un centro de gravedad como antes lo había, tal vez un propósito como pudiera ser la familia, una carrera, porque estamos observando pues la flexibilización en el trabajo, la dificultad para comprometernos con una carrera para toda la vida, dado la flexibilización pues laboral y por supuesto pues la dificultad a veces en las habilidades de relacionarse en los jóvenes. Y esto es una caja de resonancia pues con la proliferación de las redes sociales. Hay una sobreexposición de la identidad y de la imagen y creo que pues una necesidad también ahí de exposición y de reconocimiento que implican. Entonces, esto ha traído consecuencias muy importantes que no
no pueden dejar de obviarse. Vemos también que pues hay una asociación directa con el uso también de dispositivos, pues hay una fragmentación del tiempo, de la atención, del sentido personal, y pues esto ha generado múltiples malestares. Y pues hay evidencia científica de esto. Por ejemplo, algunas revisiones sistemáticas nos indican que los videos cortos en redes sociales pues disminuyen ciertas capacidades cognitivas. Y esta generación, estas últimas generaciones, pues han nacido, ¿no? Ya con la digitalización, con dispositivos. A pesar de que, bueno, no es que nazcan con el teléfono al lado, pues esto intermedia muchas de sus relaciones, de la forma que tienen de asistir a la escuela, de experimentar el mundo. Y pues esto nos deja 4 preguntas importantes. ¿Qué estamos enseñando en la universidad? ¿Cómo lo estamos enseñando a partir de la irrupción de la inteligencia artificial generativa? ¿Para qué lo estamos enseñando? Es decir, ¿para qué mercados laborales? Y por supuesto, ¿cómo nos estamos relacionando en el aula? Entonces, esa brecha también generacional que existe entre los docentes pues van creciendo, no son de mayor edad, pero los estudiantes siempre están en la misma brecha etaria. Entonces, pues esas brechas muchas veces de generación, de género, de uso de dispositivos, pues van a marcar un reto, un desafío para la forma que tenemos de relacionarnos. Y pues el adquirir hábitos, definitivamente ese es uno de los grandes retos en nuestro contexto actual. Continuamos conversando sobre apoyo institucional y políticas universitarias centrada en la salud mental. Y para ello, me gustaría que Wendy nos compartiera estas experiencias exitosas de programas de acompañamiento, pero también que lo liguemos ya con la importancia que tienen estos espacios de atención psicológica dentro de nuestro campus universitario. Adelante, Wendy. Muchísimas gracias, Anabel. Bueno, considero que aquí es muy importante que estos programas exitosos, como comentaba Silvia y Adriana, han sido a través de una vinculación interinstitucional, lo que ha venido a fortalecer todos los centros, tanto de orientación como de atención psicológica de la UNAM. Y hemos avanzado gracias a esta vinculación interinstitucional, por ejemplo, en programas como Guardianes, CREAS, los de atención a la violencia de género que tiene FES Iztacala, por ejemplo, que entre interfacultades se han fortalecido. Hay carreras que a lo mejor nos pueden venir a aportar algo a todos los centros de orientación y nos permiten atender situaciones o necesidades situadas, a generar espacios de escucha seguros, cómo hacerlo. Entonces, tanto es como formativo esta suma que nos viene a fortalecer de esta vinculación interinstitucional, como también nos forma de algo que es profesionalizante, ¿no? Como la atención de primeros auxilios psicológicos, que a lo mejor yo como pedagoga no estoy formada en ello, pero me tengo que formar al ser yo la primera línea de contacto de muchos estudiantes. Entonces, a través de diferentes entidades académicas, desde la Facultad de Medicina, en Psiquiatría y Salud Mental, por ejemplo, aquí nos acompañan mucho en el Centro de Orientación Educativa, de FES Iztacala, FES Zaragoza, FES Aragón también ha contribuido en mucho de ello, o nos apoyamos entre facultades, entre diferentes entidades académicas o asociaciones que vienen a fortalecer también los programas y hacerlos exitosos. Encontré por ahí un análisis de la evolución del desarrollo de los centros de atención psicológica. Muchos de ellos no se consideraban exitosos por 3 motivos: la falta de recursos humanos, la falta de tiempo y de recursos para dar seguimiento y rescate a los usuarios por la alta demanda. Y yo creo que es algo que todos los que tenemos un centro de orientación o un centro de atención psicológica, pues padecemos o carecemos, ¿no? Que a través de estas vinculaciones fortalecen y suman recursos humanos preparados que nos permiten atender de una manera más profesionalizante. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos el diplomado de tutoría integral y acompañamiento para los tutores, el cual da un marco de actuación pues más claro para los tutores, recursos para que tomen decisiones y puedan actuar con una vinculación efectiva, como mencionaba Silvia. Otro, pues esta nueva app que viene, considero un poco a revolucionar lo que considerábamos en atención de primer contacto, que es la app Mi Salud También es Mental, que está a cargo de la doctora Marielena Medina Mora, en la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica,
y que esta app permite a los estudiantes tener una experiencia integral, un acompañamiento como muy personalizado, tener herramientas y es accesible. Creo que esa es otra alternativa que hoy tenemos también y que considero será también exitosa. Excelente, Wendy. Gracias por compartirnos todas estas experiencias y programas que seguro serán de gran utilidad y están siendo de utilidad para nuestra comunidad y para nuestra audiencia en general. Adriana, ya hablamos un poco de estas experiencias y desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la importancia de estos espacios de atención psicológica y acompañamiento emocional? Sin temor a equivocarme, diría que el papel de inicio es vital, ¿no? Vital con todo lo que implica semejante palabra. Bueno, evidentemente estos programas permiten que las diferentes situaciones problemáticas que tiene el estudiantado puedan empezar a trabajarse. Si bien no necesariamente se logra del todo, no en todos los casos, es un primer acercamiento y un primer inicio. Una posibilidad, ¿no? Entonces, de inicio diría que tienen un papel vital. Mientras hablaba Wendy, yo estaba pensando un poco en estos otros programas, además de esta app que ya nos nombraba y que, bueno, seguramente hablaremos más adelante. Pues bueno, hay otros programas, por ejemplo, de atención psicológica a distancia, ¿no? Tenemos una comunidad enorme que estudia en todas partes de México y en otras partes del mundo, y que también ellos y ellas tienen acceso justamente a programas de atención psicológica, que muchos de ellos son presenciales, pero hay algunos que son plenamente a distancia y que me parece importantísimo destacar que no solamente los programas de educación a distancia dan acceso a la educación a mucha gente que no lo tendría, sino también justamente a programas de atención emocional, incluso, vaya, de otro tipo, de repente en este sentido multidisciplinario que hablábamos anteriormente. Entonces, vaya, que no tendrían acceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las preparatorias o los jóvenes más, las jóvenes, los más chicos, digamos, de la universidad, los más jóvenes, pues evidentemente muchas veces los padres no tienen, las madres, posibilidades de acceder a tratamientos por cuestiones económicas, y encontrar en la universidad estos espacios es, insisto, sin temor a exagerar, es vital en muchos casos. Permite que la gente comience a elaborar una serie de cambios, de modificar ideas con respecto a algunas cosas, y evidentemente su estar en el mundo es distinto. Eso diría. Gracias. Y también recordar que muchos de estos centros de apoyo y atención no solamente son para comunidad universitaria, sino también se extiende a la sociedad en general, ¿no? Entonces, la universidad también contribuye desde estos espacios a acompañar emocionalmente a la sociedad, ¿no? En general. Adelante, Silvia, con tus comentarios y tus opiniones a partir de este papel que que tienen estos espacios de atención. Muchas gracias. Y efectivamente, Adriana y Wendy lo han dicho con mucha claridad, ¿no? Yo diría de manera concreta que estos espacios de atención, pues fortalecen nuestro liderazgo y gobernanza, particularmente de qué manera, pues fortaleciendo las funciones sustanciales de la universidad. Y me refiero a incluir explícitamente la salud mental en las políticas, en los planes y programas de atención, docencia e investigación, llevándonos a la innovación, ¿no? De estas maneras ahora contemporáneas de ver la salud mental, de promoverla, de no solamente encasillarla en la atención especializada, sino trabajar con ella desde la promoción y la prevención. Creo que nos lleva también la oportunidad de tener estos espacios a la planificación de los recursos disponibles, ¿no? Nos hemos conocido, Adriana, Wendy y yo, en estos mundos en el que coordinamos a las distintas partes interesadas de estos sectores que hemos mencionado, el sector público,
público, por supuesto, en las universidades, como los sectores privados y aquellas áreas que están interesadas en promover el bienestar y la salud mental, llevándonos incluso a lo que ya comentaban mis colegas, ¿no? Que es el intercambio entre países inclusive. Nos está llevando a la existencia de una sociedad civil más fuerte, en particular a organizarnos para trabajar desde la prevención y la atención, la investigación y la docencia, trastornos de salud mental y las discapacidades psicosociales y familiares que caracterizan a nuestras comunidades, a formular políticas y leyes, crear servicios de salud mental más eficaces y, por supuesto, a dirigirnos también a una mejor rendición de cuentas y en consonancia con estas recomendaciones internacionales y en virtud del apoyo a los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad tener estos espacios y tenemos que seguirlos impulsando en la búsqueda del cumplimiento de las funciones de la universidad. Excelente, gracias Silvia por compartir tus perspectivas. Y bueno, ya Silvia comentaba un poco en su participación estos retos y desafíos que a la par se enfrentan al atender y acompañar a la comunidad pues en estos aspectos emocionales y psicológicos, por supuesto. Wendy, ¿cuáles serían estos principales desafíos, retos que enfrentan las universidades, no solo para garantizar el apoyo efectivo en salud mental, pero también aquí lo vinculo con los retos que plantean los avances tecnológicos, ¿no? Ahora la incorporación de la inteligencia artificial generativa, y esto pudiera ser en algunos casos, pues una ventaja, y en otros, bueno, retos y desafíos también, que por supuesto que son controversiales. ¿Qué opinión te merece esto? Pues pienso que dentro de los desafíos que enfrentamos sería uno muy importante, pues que seguimos esta fragmentación de servicios, ¿no? Que nos vemos como de manera aislada, muchos de los servicios y apoyos que se tienen en la universidad. Como dice mi director, el doctor Germán, cada quien hace lo que puede con lo que tiene y también con lo que se le permite hacer. Y creo que es algo que nosotros hemos vivido mucho aquí en The Wired y seguramente mis compañeras en momentos disruptivos, ¿no? Que hemos vivido en la universidad, como la pandemia, donde nos ha obligado como esta atención en línea, donde aunque fuera en línea y fuese en línea, teníamos que brindar contención con esta mirada humana, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Entonces, sensibilizar y también normalizar y no estigmatizar, solicitar ayuda cuando lo considera el estudiantado, e incluso nosotros mismos, ¿no? Permitirnos sabernos acompañados y buscar soluciones a ello. Creo que otra, pues, es el desgaste y la sobrecarga tanto de algunos docentes, algunos tutores y algunos de los que estamos al frente de los servicios de atención psicológica o de orientación pedagógica, donde es importante que también se les atienda a ellos, y es acompañar a quien acompaña. Creo que hoy es fundamental porque son los que sostienen muchas de las crisis que en algún momento pudieran visibilizarse más en la universidad. Pues otro desafío pues es esta falta de protocolos claros que, insisto, atienden a una circunstancia, a una dependencia, pero que es difícil socializar y también poner en práctica cuando tenemos allí el momento de la crisis, no sé, una ideación suicida, que es de los más comunes que pueden enfrentar tanto tutores como docentes. ¿Cómo actuar frente a ello? ¿A dónde canalizar? ¿Y cómo hacerlo? Creo que no están todavía muy bien definidos los pasos y hay un sinnúmero de protocolos, como mencionaba Adriana, pero hay que verlos de una manera pues más práctica, más humana, y aunque podemos tener los directorios muy completos, hay que saber también emplearlos. Al emplear, por ejemplo, estas nuevas tecnologías, nosotros hemos detectado, por ejemplo, en el COE en línea, que es algo que tenemos que los estudiantes, por ejemplo, ahí los hombres participan más en línea que pudieran ser de manera presencial o cuando hay una videoconferencia. Les gusta mucho escribir, por ejemplo, al alumnado masculino, más que al femenino. Y el femenino tiende más a compartir sus experiencias en espacios de escucha seguros, en espacios donde van a tener esta contención de pues, su malestar, ¿no? De lo que se está manifestando, que muchas veces está ligado también con la violencia de género o violencia intrafamiliar. Me parece que también la brecha de tratamiento en los trastornos o problemas de salud mental es evidente que tenemos que trabajar hacia, como decía Silvia,
un enfoque siempre centrado en las evidencias, que no se pierda como esta línea de evidencia dentro del tratamiento y la atención a la salud mental. Muchas gracias, Wendy. Muy interesantes e importantes desafíos que nos planteas. Silvia, ¿qué desafíos desde tu mirada están presentes? Yo creo que Wendy lo ha señalado muy bien, ¿no? Yo lo pondría como el poder diseñar una estrategia multisectorial que combine estas intervenciones universales y selectivas para promover la salud mental, al tiempo que podamos lograr erradicar la estigmatización, la discriminación y la exclusión social en temas de salud mental, uso de sustancias, problemas de capacidades diferentes y, por supuesto, hoy día también las demencias que nos interesan mucho en el ámbito de la salud mental. Creo que un tema, un desafío que se nos está poniendo enfrente de manera importante es estas estrategias integrales para la prevención del suicidio, ¿no? El no verlo solamente como una condición exclusiva de un sector, sino creo que hay que trabajar estos determinantes sociales relativos al riesgo de suicidio. Las intervenciones tempranas, científicamente contrastadas, ¿no? Que sabemos son de carácter no farmacológico en los primeros niveles de riesgo, en los primeros estadios, y que lo hagamos desde el ámbito comunitario. Creo que son retos que hoy día tenemos enfrente, ya se están delineando, ya se están trabajando, como bien lo señalaba Adriana y Wendy, ¿no? Desde la coordinación de salud mental en nuestra universidad, pero sí creo que es un reto importante la multisectorialidad y la integralidad en la intervención. Excelente, tremendos retos. Pero bueno, pues como bien se comentan, ya hay un plan estratégico que los está integrando. Adelante, Adriana, con tus comentarios. Bueno, pues sí, evidentemente ya lo comentábamos desde el inicio, ¿no? Un reto importante es que eh, pues es una comunidad enorme y evidentemente no alcanzan el número de personas, ¿no? Los especialistas, las especialistas para dar atención tan rápido como se quisiera, ¿no? En todos los programas de intervención en la salud mental están las listas de espera enormes, igual que las hay en otros lugares fuera de las universidades, ¿no? Excepto las privadas, evidentemente, pero que, bueno, estamos hablando de estas posibilidades gratuitas y que evidentemente eso es un problema que hay que ir pensando alternativas y que tiene que ver con esto que me parece muy importante que mencionó Wendy, que tiene que ver con no pensar los programas por separado, ¿no? De repente hay como mucho celo, mi programa, bueno, pensar más bien cómo podemos de alguna forma trabajar en conjunto y en conjunto entre programas, pero hacia afuera también, para empezar a resolver esta problemática, ¿no? Pensarnos un poco más como comunidad universitaria en ese sentido. Y bueno, otro de los retos importantes tiene que ver también con las dificultades que todavía a la fecha pareciera que no fuera cierto, pero a la fecha hay mucho estigma con respecto a recibir atención para ciertos casos, sobre todo, ¿no? Y justamente en ese sentido lo que mencionaba Silvia es importante, ¿no? En términos, por ejemplo, de personas que están en riesgo suicida, son las que menos se acercan a los programas. Se acercan ya cuando es una situación ya límite y evidentemente ahí hay que tomar de diferentes lugares para poder atender a esto. No puede ser simplemente la atención de uno solo. Pero bueno, efectivamente estos desafíos pues hay que hacerlos, hay que quebrarlos de alguna manera en comunidad e intentar a partir de nuestro conocimiento de crear espacios también que me parece sustanciales, espacios de escucha, que no necesariamente son espacios psicoterapéuticos como tal, pero espacios de escucha, lo nombraba hace un momento como el voltear más la mirada hacia el cuidado, ¿no? Cómo cuidarnos, cómo cuidar, decía
Wendy, a aquellos que acompañan, cómo acompañar a quienes acompañan, decía, pero también cómo poder cuidarnos como comunidad, ¿no? Creo que si volteamos a ver esto que se nombra como la ética del cuidado y que tiene que ver con la importancia de que todos estamos relacionados, ¿no? La interrelación, pues va a ser fundamental en ese sentido. Muchas gracias a nuestras panelistas, por supuesto a nuestra audiencia por su compañía y atención, y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.